Amigos de Diálogos al Aire, sean bienvenidos a este espacio. La verdad que es un privilegio acompañarles en este segundo programa de personalidades, pensamientos, opiniones y demás. Y mire, hoy tenemos una gran sorpresa. Nos encontramos en un sitio que es un centro de saber cultural, la Biblioteca Pública de Cozumel, Gonzalo de Jesús Rosado Iturralde, fundada en el año de 1978. Y hablaremos un poquito de esa historia, pero tenemos un invitado bien especial. Gracias a Johnny Villegas, como siempre, por esta dirección de cámaras y demás. ¿Les parece si nos acompañan? Vamos directamente al interior de la Biblioteca Pública con nuestro invitado. Bueno, amigos de Diálogos al Aire, nos encontramos en uno de los espacios de conocimiento de esta amada biblioteca, que es precisamente esta área de lectura, que también tiene funciones administrativas. Y mire, tenemos el gusto de abordar, estudiando como siempre a alguien que seguramente ustedes conocen, el profesor Beudi Rivas. Profesor, qué gusto verle. ¿Cómo está usted? ¿Qué pasó? Mucho gusto. El gusto es mío realmente, Pepe. Trabajando como siempre. Muy bien. Pues, ¿qué le parece si hacemos una importante charla retrospectiva, vivencial, de esta responsabilidad que ha significado pues el nombramiento reciente, que además es el motivo de estímulo seguramente para usted, y ese intelecto tan cultivado para ser el narrador, el artesano de la palabra en cuestiones de nuestra historia cozumeleña? Pues sí, realmente es una... ¿Le damos un micrófono? Sí, muchas gracias. Pues es una situación que se da a raíz de un lamentable hecho, una situación que pues ya la esperábamos, pero el 22 de junio pasado, tú sabes, falleció el cronista anterior, mi hermano. Su amado hermano. Que dejó una huella muy, muy profunda, muy marcada en el ámbito cultural de nuestra isla. Su acervo, increíblemente amplio, lo logró por 43 años de esfuerzo, de trabajo. Y eso gran parte de eso lo compartió a través de sus obras. Él tiene una media docena de libros, y entre ellos destaca principalmente el de Historia de Cozumel, un viaje a través de la historia de la isla. Y realmente cuando sale la convocatoria para nombrar un nuevo cronista vitalicio, yo sentí ese impulso como una necesidad de continuar lo que mi hermano había dejado. Sé que es muy pretencioso, claro, aspirar a algo así, puesto que es muy difícil todo lo que él hizo, lo que él logró, aun cuando yo considere que lo logró durante 40 años y de inicio pues habrá estado como yo estoy ahorita. Pero claro, él siempre se distinguió por ser estudioso, por ser apasionado de la historia de la isla, como lo somos todos los isleños, orgullosos de ser cozumeleños y siempre manifestándonos en pro del conocimiento de los pormenores de nuestra historia, de tal forma que pues hoy me toca esa responsabilidad, gran responsabilidad digo yo. Y yo creo que es más grande la preocupación por esa responsabilidad que el orgullo y la satisfacción de estar donde la distinción que me hizo el Cabildo al nombrarme cronista vitalicio. De hecho, en parte yo ya venía realizando alguna labor parecida a lo de un cronista, aunque hay que recalcar que las obligaciones del cronista no es estar metido en el registro civil, conociendo actas en libros añejos, que fue ese mi inicio, aunque quiero decirte que siempre me gustó la historia de Cozumel. Yo siempre tenía en mente una duda, una pregunta, una interrogante que no tenía respuesta, que era la siguiente. En los pocos libros de la historia de Cozumel, los autores hablan de la inmigración de pobladores del oriente yucateco que se refugiaron en días de la guerra de castas. Pero esta información que está en todos los libros
sobre Cozumel adolece de dos datos sumamente importantes. Y digamos, no solo dos, son tres. Pero hay uno que está perdido, yo creo, para siempre. Bueno, el primero, ¿cómo vinieron? ¿De dónde vinieron? ¿Por dónde y en qué? Otro, ¿en qué fecha? Y por último, el que digo que ya se perdió para siempre, ¿quiénes llegaron en ese primer grupo? Se ha logrado rescatar algunos datos sobre los primeros pobladores, el primer censo, etcétera, pero todas esas tareas son tareas pendientes en cuanto a la historia. Pero como te decía, la labor del cronista, que incluso yo ahora ando con un documento que me compartieron por el cronista de las mujeres, muy reconocido. Fidel Villanueva Madrid, gran amigo mío, en donde él hace unos comentarios sobre la ley de municipios de Quintana Roo en lo referente a los cronistas. Él hace algunas propuestas muy interesantes para hacer modificaciones a esta ley, pero lo básico, claro, lo importante es esto. En el artículo 242 se refiere al nombramiento de un cronista, cuál es el sistema que se debe llevar, las condiciones para ser cronista y la parte que yo considero de suma importancia, que es la de las funciones de un cronista. Profesor, perdón por la interrupción de antemano, pero yo sé que usted es un apasionado de la historia, de hecho esta responsabilidad tiene que ver con la artesanía de la historia, pero si me permite, antes de regresar a esto que es bien importante también, hablar también del ser humano, del profesor, del apasionado de la historia y la cultura y el arte, porque pues más bien es un retrato de quién es el profesor Beudí Vivas Valdés. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente en este escenario usted derrochó su amor por la poesía, sus ocurrencias históricas, aquí platicando en las tertulias literarias que seguramente usted recuerda. Claro. Antes de cederle la palabra, sí me gustaría hablar a nuestros amigos de Diálogo sobre tres aspectos con los cuales, como muchos cozumeleños, tuvimos relación con el profesor Beudí en el caso personal de un servidor. Primeramente, aunque no en la misma aula, sí en el mismo tiempo y espacio, siendo maestro de secundaria de la desaparecida ETID, posteriormente Escuela Secundaria Técnica número 6, en el inmueble que se encuentra en la 30 o Pedro Joaquín con 11, usted lo recordará. ¿Dónde está el Cebetis? Ahí, siendo niño adolescente, yo le conozco. Posteriormente, pasando los años, le conozco en un segundo periodo, o tratamos en un segundo periodo, en su oficio de taxista, un gran conversador, usted que recordará algunas charlas que tuvimos, supuesto que sí, muy edificantes para un servidor. Un tercer periodo es precisamente en ese santuario del conocimiento que es la biblioteca, donde usted, pues además hay una parte que la gente quizás no sabe del todo, que es usted un gran cultivador de la poesía en su máxima expresión. Tan es así que de eso me quiero remitir primero. Recientemente también tuvimos otra lamentable pérdida, que es la de la maestra Mini, la maestra Minerva María Haddad. Yo recién ha posteado usted en su red social algo que usted hablaba, la golondrina cozumeleña, así le llama a nuestra entrañable Minerva María Haddad, y sobre eso me gustaría que usted reflexione sobre ese escrito que usted publicó tan magistralmente. Bueno, Pepe, me toca la fibra más sensible, sobre todo por este suceso. Minerva fue mi alumna en la secundaria, en la época, precisamente esa época en que estaba yo al frente de la cátedra de Ciencias Sociales. Y siempre fue una muchacha inquieta, de mucha iniciativa, pero su característica era su alegría y su sociabilidad. Después de esto, todos mis alumnos en general, tuve la suerte de que comprendieran bien mi mensaje de profesor, como profesor de historia, y siempre me manifestaron su aprecio, su reconocimiento, y me daban las gracias por las clases aquellas que les gustaban mucho. Sí. Y entre ellas estuvo siempre mi queridísima amiga Minerva. Cuando ella está ya en Casa de la Cultura, ya había pasado su época en el museo, ya había trabajado en el trienio me parece que
González Hernández, Carlos González. de Carlos González Hernández, y la nombran directora de la Casa de la Cultura Shell. Entre sus múltiples inquietudes, hacía ella exposiciones y participaba en trabajos de exposiciones de la feria, en la Feria del Cedral. Ella es gran pintora, ¿verdad? Ella muy excelente pintora. El asunto es que un buen día me llama y me dice, profe, nos encontramos, me parece. Me dice, profe, usted me hace falta ya. Yo necesito alguien que me apoye en la historia de Cozumel. Y con toda sinceridad yo le dije, Mini, pues está el cronista. Profe, yo no tengo muy buena relación. Yo no sé qué haya sucedido con ellos, no le pregunté. Y me dice, de todas maneras, a mí me gustaría que usted me ayude. Yo sé que usted puede, yo lo conozco, recuerdo sus clases. Bueno, ¿y qué es lo que necesitas? Nos vemos en mi oficina, le invito. Y así empezó una relación que duró alrededor de 7, 8 años de intenso trabajo, de comunicación frecuente. Incluso ella me inscribió como asesor, como investigador de Casa de la Cultura. Tramitó un sueldo, una pequeña iguala que me pagaba la Secretaría de la Cultura del Estado, que estuve cobrando menos de un año. Yo le decía, pero mire, si yo no estoy buscando chamba ni necesito ese sueldo. Profesor, usted gasta, consume papel, tóner, en fin, de su equipo. En fin, el caso es que pues me convertí en empleado, pero un empleado que era sin horario, pero sin horario ni para llegar temprano, ni para salir temprano tampoco. Era horario cuando se necesite, y cuando había que trabajar, había que trabajar. Entonces, así logramos exposiciones, conferencias. Ella era muy dinámica, tenía grandes iniciativas, no se rendía ante los obstáculos, era tenaz, pero una característica que siempre tuvo es que cuando ella planificaba algo, su presupuesto quedaba en segundo término. Si había limitaciones, ella buscaba recursos, tenía muchos amigos, buscaba donaciones, lograba descuentos. Gracias a ella publiqué lo único que he publicado en realidad, que es un folleto sobre don Casimiro Cárdenas, que se llama El legado de don Casimiro Cárdenas. Ella lo logró. Y te puedo contar muchísimas cosas. Y estamos hablando de la maestra Minerva María Haddad, fallecida recientemente y que dejó una honda huella entre los cozumeleños, pero sobre todo en el ámbito de la cultura, profesor. Sí, hombre, Pepe, mira, ella siempre se preocupó de las artes y de la cultura en general. Para ella, la pintura, la escultura, la poesía, la historia, en fin, todo para ella era cultura. Claro. Oiga, y ahora que estamos hablando de ese tema, y hablando también de temas que yo sé que le mueven la fibra del resorte sensitivo muy humano que tiene gente que tiene esta tendencia hacia lo bello, hacia el arte, hacia la cultura, como es su caso, profesor, lo digo con conocimiento de causa. Yo recuerdo, y sí me gustaría que abundemos un poquito en el asunto si es posible, usted fue muy premonitorio, porque recuerdo bien que hace un poquito antes, el año pasado precisamente, usted de hecho nos invitó a algunos representantes de los medios porque llegaron aquí a Cozumel los cronistas de prácticamente todo el estado de Quintana Roo, y usted me confió algo que le agradezco, le aprecio mucho. Me dijo que pues querían despedirse en cierta manera de su hermano, el profesor Belio Vivas Valdés, que estaba un tanto malito de salud desde entonces, y yo creo que usted fue gestor, eso la comunidad no lo sabe, por eso lo menciono, usted fue gestor de ese encuentro con su hermano, el profesor Belio, y sus camaradas de la crónica en Quintana Roo. Platíqueme un poquito de ese momento. Bueno, indirectamente de esto, yo tengo muy buenas relaciones con anteriores a la octava. Ahorita ya me identifiqué con todos los cronistas, pero en aquellos días
Los más cercanos para mí eran el de Puerto Morelos Sí. y el de Isla Mujeres. Ujú. Y con ellos siempre había el comentario, me preguntaban cómo está tu hermano. Les dije, ¿sabe qué? Está muy mal. Sus riñones ya no responden. Está tomando hemodiálisis. Hemodiálisis. Ajá. L- Ujú. Y su tiempo se está acortando. Claro. Me hablan de un mediano plazo, nadie sabe, pero él fue un gran luchador. Y quiero comentarte algo que Sí. mucha gente no sabe. Obviamente sus hijos, preocupados por esto, se dedicaron a investigar cuál era la solución para apoyarlo, para ayudarlo, para librarlo de esta situación. Y se hicieron análisis de compatibilidad, encontraron un posible donador entre ellos Ujú. y hicieron cálculos del costo de un trasplante Sí. y todo ya estaba listo. Y cuando se lo propusieron, dijo, hey, párenle, yo ya viví mi vida. ¿En serio? Ustedes son jóvenes y no quiero sentenciar a ninguno de ustedes a tener que vivir con un solo riñón y que un día de estos se vayan y sea por algo que yo ya cumplí lo que tenía que cumplir, estoy satisfecho de lo que he hecho. Wow. Con esa valentía él enfrentó esto. Por supuesto, no sabemos qué hubiese sido el resultado de una operación de ese tipo, Claro. con las condiciones físicas que él ya tenía, Sí. con la edad, pero mientras tanto él no quiso averiguar nada sobre eso, nada más les dijo no, quédense con su dinero, quédense con su riñón y disfruten su vida. Yo la mía ya la viví, de ese tamaño. Wow. Esto la familia no lo comenta y que me disculpen, Y agradezco pero la confianza. es algo tan valioso. Muy personal, que muy dejó, muy familiar. y que mi Claro. hermano dejó. Yo no fui testigo de esto, yo conozco todo esto a través de Claro. la familia. Cuando se puso malo, en noviembre pasado, Ujú. aquella frialdad con que nos manejábamos, porque habían ciertos distanciamientos, Sí. yo siempre manifesté, yo no estoy peleado con él y no sé por qué hay una actitud fría conmigo. Claro. Yo intuía que podía ser porque yo me dedicaba al estudio, tal vez celos, Sí. al estudio de la historia, pero nunca. Cuando coincidíamos y estábamos solos, volvíamos a ser los mismos hermanos de siempre Entrañables hermanos. y nos entendíamos perfectamente bien. Y en esa ocasión, cuando se puso malo, yo fui a la clínica Claro. con el temor de que me dijeran no hay visitas o simplemente me dijeran no puedes pasar. Perdón Pero por la interrupción. Ahora que hablaba usted de volvíamos a ser hermanos, los hermanos de siempre, es que tanto usted, profesor Beudi, como el profesor Belio, que en gloria esté, daban pinceladas, esos trazos de esas infancias, esa infancia hermosa que compartieron. Y creo que usted lo ha hecho y lo hizo él también en su momento. en el intervalo de trabajo, cuando nos graduamos, Ujú. hubo un distanciamiento por necesidades de trabajo. A Sí. mí me mandaron a Quintana Roo y a él lo mandaron a Yucatán. Entonces ahí terminó una relación de estar internados estudiando para profesores en San Diego Tecash. Claro, Una relación pues familiar que vivimos acá juntos. claro. Él me llevaba 6 meses, año y medio. Pero nuestra infancia la disfrutamos Claro. en familia con todos los demás hermanos. Posteriormente, hay un dato curioso. Yo fui primero director de él y luego él fue director mío. Ajá. Cuando estuve en Leona Vicario, yo era el director de la escuela, tenía yo 5 maestros a mi cargo y a él lo nombré maestro de 6º año. Ujú. Y en la despedida que escribí, toqué un poquito ese punto de que él preparó un alumno también, que fue la única vez que le ganamos a la cabecera, que era Isla Mujeres, una escuelita rural muy limitada, y le logramos ganar el concurso de conocimiento. Lo cierto es que ambos, sin temor a equivocarme, han sido las mentes más brillantes en lo que se refiere a cuestiones de acervo histórico en Cozumel. Eso lo tenemos que reconocer y creo que
el nombramiento de cronista vitalicio de nuestra ciudad no pudo haber quedado en mejores manos. Eso lo dicen todos, sin excepción. Bueno, gracias. Y, profesor, yo no quiero perder la oportunidad para que también nos hable acerca de su visión como pues, un cultivador del conocimiento en general. Y quiero preguntarle, ¿las nuevas generaciones están siendo conscientes de la riqueza cultural, histórica que tenemos en Cozumel, o usted piensa que esto se está perdiendo o hay riesgo de que se extravíe? Pues eso es muy relativo. Se necesita personas preocupadas y dedicadas a cuidar ese acervo, a estar conscientes de que es algo sumamente importante para fortalecer la identidad de los pueblos. Claro. Si no conocemos la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestras gentes importantes que han hecho algo por Cozumel, pues no podemos sentirnos orgullosos de Cozumel. Claro. Y entonces no hay esa identidad y no existe nuestro pueblo como algo que valga la pena decir con orgullo, soy de Cozumel. Claro. Ese es el asunto. Ahora, las generaciones presentes, hay que considerar que todos los tiempos cambian. Claro. Pero ese sentimiento se puede cuidar, se puede fortalecer, se puede cultivar. Las redes sociales son el gran auxiliar indiscutible para ese y para muchas cosas más. Claro. Pero también traen mucho entretenimiento, también traen mucho, pues una inactividad total de los muchachos que se la pasan con el iPad, el teléfono y la computadora sin hacer ejercicio físico. Claro. Entonces todo esto ya también se ha estudiado. Sin embargo, pues tenemos que aceptar que son los tiempos que les toca vivir. Claro. Nuestra parte con nuestro modo de pensar antiguo es insistirle en algunas cosas. Por ejemplo, en las redes sociales de repente veo que publican algunos videos de cómo se bailaba el danzón en aquella época, o el fin de fiesta cuando se ponían las piezas lentas, sí, y los noviecitos aprovechaban para el fin de fiesta era de bailar de cachetito. Sí, sí. Algo que los muchachos de hoy no conocen. O lo ven muy cursi. Lo ven cursi, lo ven, pues yo creo que no le ven ni siquiera el chiste. Vemos incluso que cuando hay falta de parejas, claro, bailan pareja homogénea. Sí, sí. Los tiempos cambian. O bailan entre tres. Sí. Y como no es de contacto físico, pues ahí están claro, dando giros y brincos. Dicen que cada época tiene sus encantos y desencantos y creo que esta no es la excepción. Sin embargo, hay una gran dispersión con las redes sociales. Hay mucho conocimiento, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, y sí me gustaría abordar el tema con usted porque sé que es algo, usted le apasiona mucho la poesía. De hecho, aquí en este mismo espacio, por cierto, de la biblioteca, usted nos deleitó con algunas poesías. ¿Qué piensa usted de por qué no tenemos en Cozumel? Hay algunos, está Pedro Pereira, hay algunos otros, Reina Altamira, pero no tenemos verdaderamente una playa de exponentes de la poesía. ¿A qué se debe esto? Es algo innato, pero si no se cultiva, se desperdicia, se pierde. Claro. Hay quienes no se dan cuenta, pero en determinado momento tienen un encuentro claro, con alguna poesía que les guste, la viven, y se les prende aquella velita de inspiración y empiezan a escribir y a leer y a escribir poesía. Te voy a dar un ejemplo de lo que es la interpretación que los muchachos tienen de algunas cosas. Hubo una época en la secundaria técnica en que la entrada y salida de clases y el recreo se avisaba a través de un tocadiscos con un disco. Se ponía música. Cuando sonaba la música, terminó la clase, o empezó el recreo, o terminó el recreo. Pero quienes poníamos la música éramos los profesores antiguitos, a la antigüita. Claro. Y nuestra preferencia musical, pues eran boleros, Y un día había una pieza, no sé si era semiclásica, no se me grabó, y el director era el profesor Emilio, el difunto de mi primo Emilio Valdés. Y el subdirector era mi hermano Belio. Y ponen la música, era el descanso, y empezó a sonar la música en las bocinas, salieron los muchachos, y de repente se dirigen dos
hacia su dirección y el profesor Belio estaba parado viendo que se desarrollara la salida de los muchachos a divertirse, a descansar. Y se dirigen a él y le dicen, profesor, ¿no podría cambiar esa música? Lastima. ¿Qué cosa? El profesor Belio, con esa agilidad mental que siempre tuvo, muy ocurrente, les contesta, no muchachos, cámbienle el acento. Es lástima de música. Esto es belleza, no lo que ustedes oyen. Qué anécdota, ¿eh? Sí, qué claro. anécdota. Eso ejemplifica dos cosas. La agilidad mental del difunto mi hermano y el modo de pensar de las nuevas generaciones. Ese calificativo cambia la música porque lastima. Claro. Oiga, profesor, el tiempo con usted se va de veras como se escurre como agua. Es un agua que, por cierto, en un manantial de conocimiento No que usted mucho tiene. de agua porque la lluvia no para. Nos sobra, ¿verdad? Nos sobra bien. sobra. Oiga, profe, para conocer un poquito más, aunque yo estoy seguro que muchos cozumeleños sabemos la radiografía personal del profesor Beudy Vivas Valdés, para que nos platique un poquito su familia, cuántos son. Uno de sus hijos está en la función pública, que por cierto también es un talento en esta situación, está en el registro civil. Platíquenos de sus... Bueno, siquiera heredó lo bueno, no lo malo. Claro, platíquenos un poco de su cuestión personal. ¿Cuántos son y en qué momento de su vida se encuentra? Bueno, a mí me gusta hablar siempre desde las raíces. Ajá. En los inicios de la fundación del pueblo San Miguel, en 1850, llegó una señora llamada Doña Escolástica Delgado, que había sido esposa de Hermenegildo Vivas y era viuda, pero ya venía con una nueva pareja, don José Ildefonso Barón Maldonado y Coello. Originario, aparentemente sus raíces eran de Ticul, pero se manifestaba meridano. Estas personas llegan y traían ya a los hijos de la señora, que eran 4, y entre ellos venía mi bisabuelo, Manuel Modesto Vivas Delgado, y sus hermanos, Luciano Vivas Delgado, Eustaquio Vivas Delgado y Serapio Vivas Delgado. Acá nacieron en el 51, nació uno, y en el 52 nació otro, pero ya esos fueron Barón Delgado. ¿Has oído hablar tal vez de don Pepe López? Ese fue hijo, sí, cómo no. Fue nieto de Barón, sí, solo que no fue reconocido. Bueno, esas son otras historias. De esas familias de esa familia se va a extender el apellido Vivas. Don Luciano Vivas, por un lado, don Manuel Modesto por otro, y doña Eustaquia Vivas por el otro, que se casó con uno de apellido Martín y nacieron los Martín Vivas, y de allá todos los Martín que conocemos. Ah, caray. Sí, todos. Ellos son hijos de José Cipriano Martín Gil y doña Vita Modesta Peña Aguilar de Valladolid. Todo eso lo tengo en todos los datos, actas y todo. Entonces mi familia... Llegamos hasta mi abuelo Manuel, que tuvo 8 o 9 hermanos más, y mi abuelo Manuel, casado con doña Hortensia Angulo, también nieta de Enrique Angulo, que vino de Jocabá, etcétera, etcétera. Entonces, nacen los Vivas Angulo, mi papá, mis tíos, Manuel, Lilia, Hortensia, el finado Elías, la finada, bueno, todos ya murieron, pero los que murieron antes, más niños, Elías Vivas, Ramona Vivas, y que luego mi abuelo tuvo otra pareja con doña Eulalia Villanueva Chanona, y tuvo otros 8, 10, 9, 10 hijos, donde está mi tía, la profesora Cristina Vivas Villanueva. Esa es hermanita de mi abuelo y es mi tía. La finada Ramona, allá repitió el nombre. El finado Manuel, la finada Clemencia. Bueno, Clemencia creo no ha muerto. Está Elías también. En fin. Un frondoso árbol genealógico. Y por nuestra parte, entonces, llegamos exclusivamente a lo que es Vivas Valdés. En 1919, doña Guadalupe Ercila, casada con don Emilio Valdés Mendoza, trabajaba en Junucmá como profesora. Y en aquellos días el gobierno quería difundir más la educación, abriendo escuelas y rescatando pueblitos para que los niños pudieran educarse. Y le invitan a ella a que venga a reabrir la escuela del Cedral.
ella acepta, por cuestiones familiares con su marido, que tenía demasiada palomilla por allá y no le gustaba ese ambiente, y dijo, bueno, pues vámonos. Y se embarcan en un barco que estuvo dando servicio mensual, que era un barco militar. Un día le pregunté a mi mamá, ¿y en qué vinieron ustedes? ¿En el Nieves? Mi mamá ya tenía más de 90 años. Caray. ¿Cómo en el Nieves? Mamá, le estoy hablando de un barco. Nieves, pues no estamos en el polo, ¿no? Así se llamaba yo. Y ya comprobé. Sí. Existió ese barco y en ese vinieron, llegaron acá a Cozumel, estuvieron en la casa que está en la Quinta Avenida, a contraesquina de Don Pablo Aguilar, Sí, sí, donde sí. hay un estacionamiento. Sí, sí, sí. Allá se hospedaron, les dieron prestado allá, como una semana, averiguaron cómo ir al Cedral, no sé cómo habrán ido, ya no le pregunté, se fueron al Cedral y abrió la escuela a mi abuela en el Cedral. Profesor, y sí. mi papá conoció a mis tías y a mi mamá la conoció pues como de 8 años, Ujú. 6 años. ¿Cuál era el nombre de su mami? Elsa Valdés Elsa Ercila. Valdés Ercila. Bueno, debería ser Arcila, pero los fenómenos de cambiantes, de errores de ortografía, ¿Los Arcila que existen acá están emparentados con su mami? no, No, son otros Arcila. son otros, pero posiblemente algún nexo haya. Ajá. Los Arcila Torres, de por mi ejemplo. mamá son su origen es de Espita. Ah, muy bien. Profesor, es que realmente hablar con usted es abrir la caja del conocimiento y los recuerdos y es muy difícil. Yo le propongo que tengamos una segunda charla sobre temas un poquito más específicos, porque yo sé que hay temas que le apasionan y no hemos abordado. Por ejemplo, las rutas marítimas, los naufragios, todo esto. Yo recuerdo una exposición que hizo usted incluso en el Cedral, recordar, tiene algunos Los añitos. barcos, esa posición la pusimos en el muelle, Ajá, en el muelle fiscal. ajá. Y Primero. No. Ajá. La pusimos primero en el Cedral, luego en el muelle fiscal, luego estuvo fija acá en Casa de la Cultura y me la llevé a Chetumal y me facilitaron un espacio, sí. Eso no lo sabía. Hice una presentación allá y se llenó de gente, de raíces cozumeleñas, de gente antigua que conoció sus barcos y me preguntaban, llegó el secretario de Educación del Estado, me dicen, ahí viene salí a recibirlo y viene alguien así con un micrófono. Me dice, profesor, ¿me podría hacer, por favor, un recorrido? Claro. Y le fui dando datos barco por barco. Y quedó encantadísimo. Esa exposición la hice apoyado por Minerva. Sí, por sí, eso yo cuando pues se despide de mí y me dice, profe, ya puedo morir tranquila. Bueno, dice, ya me puedo. Claro. A mí tuve que contener las lágrimas. Yo sabía que la Casa de la Cultura estaba perdiendo ese ejército de trabajadores a un general que supo dirigir los trabajos. Y yo estaba perdiendo a mi gran impulsor, a mi motor. Sí. Ya había yo perdido antes a Jorge Polanco Martín, ese señor me llevó 2 veces a Chetumal. Yo llevé allá la plática de registro civil. Esa misma plática la di en las mujeres. Bueno, hubo una época de gran actividad, claro. Pero no hay recursos, no hay impulso, no hay. Claro. Hoy en día con este nuevo nombramiento espero tener toda ese apoyo y sobre todo con el actual presidente municipal que sí es amigo de la cultura, porque te voy a decir algo, son pocos los políticos que viran a ver y entre sus prioridades está la cultura. Qué interesante lo que nos dice. Tenemos un despiadado tirano que es el tiempo, profesor, lamentablemente. Tú tienes un programa ya. Y sabe una cosa, pues para comprometernos para otra ocasión, pero además para que en un minuto, yo sé que usted también tiene gran poder de síntesis, para que en un minuto nos diga usted qué ha significado ser el nuevo cronista vitalicio de la Isla de las Golondrinas. ¿Qué le significa? Pues es un gran compromiso de algunas vertientes. Primero, hacer honor al trabajo que hizo mi hermano y no quedar mal con eso. Segundo, con los señores regidores y el ayuntamiento que me distinguieron con este nombramiento y con mi familia, conmigo mismo. Todo esto se conjuga en un solo y enorme compromiso para con Cozumel. Yo espero a ellos darles todo lo que yo pueda, con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo.
Ahí está, el compromiso de un hombre de conocimiento que atesora además el amor por el terruño. Profesor, muchísimas gracias. No, a ti te por su agradezco tiempo. mucho, Pepe. Y nosotros también llegamos en el momento de agradecer, para empezar, por supuesto, al director de esta plataforma de entretenimiento e información al aire, Johnny Villegas. Esto es Diálogos al Aire. Estaremos con ustedes los días lunes, miércoles y viernes. Y bueno, pues muchísimas gracias también por las facilidades prestadas a esta amada Biblioteca Pública Gonzalo de Jesús Gonzalo Iturralde. Una vez más, reitero mi agradecimiento. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes, Pepe, mucho gusto. Gracias a todos. Hasta entonces, hasta siempre.